Vamos a conversar los siguientes 45 minutos, algunos aspectos de la dimensión humana de nuestra formación permanente. En el libro del Éxodo aparecen estas palabras con las que me gustaría iniciar. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Esta fue la indicación que recibió Moisés ante la teofanía, en la cual Dios se revelaba y le revelaba a él su misión. Con estas palabras deseo que nos acerquemos a compartir ahora en esta plática breve y después en los equipos que vamos a realizar por edades sobre los referentes de nuestra formación humana sacerdotal. Pero desde este lugar sagrado, ¿por qué? Porque entramos dentro del misterio de la persona humana. Y cuando se habla de la dimensión humana, precisamente se entra dentro del misterio. Este misterio nosotros hemos aprendido en la Gaudium Spes que solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, en el nuevo Adán. En la dimensión humana, el nuevo Adán es aquel que debe crecer en la formación permanente. En la misma revelación del misterio del Padre, de su amor, se debe manifestar el hombre al propio hombre y descubrir, dice la Gaudium Spes, la sublimidad de su vocación. Es por esto que la aproximación humana va a ser integradora, porque integra nuestra dimensión espiritual, nuestro ser pastoral y también muchos contenidos que hemos aprendido. Al abordar esta temática, afirmamos, como lo hace la pastora Dao Bovis y las razones fundamentales, la mutua referencia que se hace cuando se toca la dimensión humana, tocamos todas las demás dimensiones. Y al mismo tiempo que cuando se toca la dimensión humana, se entra abiertamente al diálogo interdisciplinar entre la teología, la psicología y la sociología. No pretendemos hacer una exposición sistemática en estos 45 minutos, pero sí podemos, aunque sea limitarnos, a compartir algunas pistas para profundizar algunos criterios fundamentales de la dimensión humana en la formación permanente. La primera es esta, la herencia de la formación inicial. En la Pastora Dao Bovis se habla de que sin una adecuada formación humana, toda la formación sacerdotal estaría privada de su fundamento necesario. Cuando se menciona el fundamento necesario, no se debe entender como un primer escalón necesario para otros escalones, sino que es fundamento en cuanto es necesario ese fundamento a lo largo de toda la vida y de todo el ministerio. Y cuando hablamos de todo el ministerio, hablamos de esa única experiencia humana, discipular, apostólica, que no se interrumpe jamás. Por esto es importante la articulación de tomar lo que se ha realizado previamente a nuestra ordenación sacerdotal, previamente a la formación permanente, y asumir el camino ya realizado con sus aciertos y con sus carencias. Cuando somos entregados, consagrados como sacerdotes, se supone un grado de madurez y de libertad. Es cierto que existencialmente
no podemos dar por supuesto nada. Y cuando se analizan las causas de los abandonos del ministerio, irremediablemente o como constantes, aparecen una serie de inconsistencias humanas y espirituales que no se trabajaron o se trabajaron insuficientemente en la formación inicial y en la formación permanente. Por eso es que es necesario, cuando uno trabaja en la formación permanente sobre procesos personales, tener en cuenta la herencia que hemos recibido. Y esto también es importante porque a nivel comunitario nosotros estamos insertos en un nivel humano de un presbiterio concreto. Y para no frustrar los intentos de formación permanente a nivel personal y a nivel comunitario, hay que tocar una realidad. Sí, los elementos de crecimiento que todos hemos tenido, pero también los eventuales y verdaderas regresiones que hemos vivido. Y esto es importante porque hoy, conversando con algunos de ustedes, me hablaba sobre esta idea de perfección. Cuando se habla de perfección, siempre los documentos de la Iglesia hablan de maduración, de madurez. El camino de madurez de quien va a recibir el sacramento del orden y después lo va a desplegar en la vida ministerial implica creer en el hombre nuevo y crecer en el hombre nuevo, que por obra de la gracia, con un compromiso personal, aprendemos a caminar en la verdad de nosotros mismos, reconociendo riquezas y límites, y también los obstáculos que tenemos en nuestro alrededor para ese crecimiento. Hay una frase que escuché de un sacerdote argentino y me quedó grabado, porque después de un tipo de catarsis que él tuvo, de crecimiento humano y espiritual, me dijo esta frase: por fin pude besar mi propia historia. Si hoy necesitamos un acompañamiento vocacional permanente, humano, espiritual, es porque tenemos que interpretar nuestra propia historia desde nuestra vocación y desde las misiones concretas que nosotros vamos recibiendo. Esta frase de este sacerdote argentino, besar la propia historia, me hizo pensar mucho en algo que estudié que se llamaba sobre cómo direccionar el sentido y el significado de la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, y cuando uno lee las peticiones de dispensa, uno lo ve con mucha claridad, aparece una vida recogida en un tipo de memoria fragmentada, de hechos que van sucediendo simplemente y que son percibidos como en la persona, sin conexión, sin coherencia. Y besar la propia historia, interpretar la propia historia desde la historia de la salvación, significa, con una memoria agradecida, ver y llenar el sentido de ese camino que se ha hecho con esperanza en lo que Dios hizo y Dios quiere realizar en nosotros. Y todo esto desde la clave misionera y pastoral, es decir, para los demás. Porque la maduración humana para el sacerdote no es un fin en sí mismo. A veces da pena ver algunos cursos de crecimiento humano donde es levantar un ego y un autonarcisismo muy fuerte.
Nuestro crecimiento está en el nuevo Adán que quiere ser un buen pastor. Besar la propia historia es un signo de madurez. Tenemos una gran dificultad concreta en la formación permanente. Puede ser que en Argentina sea una excepción, pero la mayoría de nosotros como sacerdotes no tenemos un director espiritual, un acompañante vocacional, serio, sistemático. Lo tuvimos tal vez en el seminario, pero después no. Y hay algo todavía que resulta un desafío en la formación permanente. No nos damos tiempo de ser acompañados por un sacerdote mayor en el ámbito humano, espiritual, en el ámbito de la reconciliación, de una manera verdaderamente sistemática, como parte de la formación personal permanente. Y tampoco visualizamos y experimentamos como prioridad de nuestra pastoral el poder acompañar a sacerdotes más jóvenes. En las diócesis donde se da pasos claros para ser acompañados por otros sacerdotes diocesanos y acompañar a sacerdotes más jóvenes, hay crecimiento humano y espiritual. Es decir, cuando todo lo que experimentamos en un encuentro como este y en otras oportunidades de formación, entra dentro de un proyecto de vida sacerdotal concreto. Porque vamos cambiando, la misión cambia, nuestra realidad cambia. Y es aquí donde el proyecto sacerdotal tiene que tocar qué cosa está cambiando, que mucho puede ser en crecimiento, pero también hay que identificar las regresiones normales que tenemos en nuestra edad. Me decía un sacerdote mayor que él comprendía cada vez con mucha claridad, viendo esa conexión de su vida, cómo en ciertos momentos lo que es la castidad del celibato fue una lucha muy fuerte de crecimiento. Y todo su proyecto de vida, su acompañamiento era enfocado en ese punto. Después, dice, como todo está muy interrelacionado, me di cuenta también sobre mi estilo de vida, que no era ni muy sencillo ni muy pobre. Y todo el trabajo que tenía que hacer para conservar, cuando le cambia de misión y trabaja con gente con muchos recursos económicos, todas las tentaciones que él recibe en la vida de pobreza. Pero ya en los últimos años me decía, se me hace tan difícil obedecer y creer en la obediencia. ¿Sí? Es interesante porque un sacerdote en su proyecto de vida va descubriendo diferentes necesidades. Y como cuando los grandes temores que muchos tenemos, cuando hoy decíamos, no vivimos la disponibilidad total a mi diócesis, cuando pongo peros, porque no quiero o no puedo aceptar una misión concreta que me da el obispo, claramente aparece junto a la propuesta de crecimiento también una serie de intentos de regresión.
ir a lo seguro, ir al estatus. Para esto el clericalismo nos ayuda muchísimo, mucho el sistema clerical, que es un elemento que tenemos que hablar porque muchas de nuestras inmadureces y regresiones también son provocadas por un ambiente, un sistema clerical que a veces nos retroalimenta. Por eso la formación y el acompañamiento permanente tiene que ser desde lo sacerdotal, no desde el clericalismo. Por esto, cuando no hay disponibilidad, no hay respuesta a un reto, se puede cerrar no únicamente la invitación al crecimiento, sino iniciar un proceso de regresión. Porque desde el punto de vista espiritual, cuando ya no se hace la voluntad de Dios, ni se intenta descubrir la voluntad de Dios, desde el punto de vista del discernimiento espiritual, del discernimiento humano, del acompañamiento vocacional, las cosas comienzan a degenerarse. Porque el proyecto personal está sobre el proyecto del reino. Y comenzamos, y esto es muy penoso porque todos los sacerdotes compartimos con otros hermanos sacerdotes de la misma familia diocesana, actitudes, acciones, gestos que son de adolescentes. ¿Sí? En la vida, lo que importa en nuestro crecimiento de identidad, le hemos recalcado mucho, como es esencialmente relacional, porque tiene una gran vinculación en el marco de las relaciones. Uno tiene que ser muy cuidadoso a nivel de la experiencia humana de identificar dependencias, exclusivismos, situaciones donde te absorben, elementos de autoritarismo, situaciones de conflicto, de crítica proyectado para otros, responsabilizando a otros. Los destinatarios de nuestra entrega, esto es lo triste, se pueden convertir en los objetos de nuestras compensaciones y de nuestras necesidades. En los abusos, cuando uno habla con las víctimas, uno se da cuenta que lo más grave es que tomamos la fe, la confianza en la fe que tiene una persona y usamos a la persona como un objeto de satisfacción. Y usamos su fe. No estoy tratando, quiero ampliar un poco, no quiero hablar de abusos sexuales y cuestiones patológicas, pero esa dinámica de usar como objeto de satisfacción personal al propio pueblo de Dios y a la fe del pueblo de Dios, esto viene del mal de una parte y es una regresión evidentemente de un adolescente, donde se coloca al centro de todo. Es por esto que es necesario el acompañamiento que nos ayude a esta formación humana, que realice una dirección integradora. Voy a hablar un poco de la gradualidad que aparece en las ratios fundamentales, porque cuando se dice que no hay que nada dar por supuesto, se pide que en las diferentes etapas de la vida, los fundamentos humanos aprendidos sean integrados en la nueva realidad. Uno cuando ve, cierto, el desorden de la vida de algunos sacerdotes, dice uno,
por qué familia pasó, por qué seminario pasó, qué formación permanente tiene. Cuando voy a hablar de cosas muy básicas desde el punto de vista humano, la responsabilidad, el elemento de la verdad, a veces de simplemente limpieza, la distribución del tiempo y de las prioridades. Estoy hablando de cosas muy básicas que tal vez aprendimos desde la familia o desde el curso propedéutico del seminario. Pero ese fundamento es lo que nos permite después poder reestructurar cosas más fuertes para misiones con mayores responsabilidades. ¿Sí? Mientras mayor es la misión, mayor es la responsabilidad, el fundamento humano tiene que ser actualizado. En la Ratio Fundamentalis destaca la importancia de que los fieles puedan encontrar sacerdotes maduros y bien formados, y que corresponde a un derecho de los fieles sobre los cuales recaen positivamente los efectos de la formación sacerdotal, de la santidad sacerdotal y del acompañamiento vocacional de los sacerdotes. Es decir, nuestro pueblo tiene derechos a tener sacerdotes sanos y derechos integrados. Entonces, la misma misión exige una entrega que implica una maduración y formación humana vivida en la santidad. Y la madurez, más que designar una meta, señala un camino, una dinámica. A veces el gran cambio que tenemos que hacer nosotros es aceptar que no podemos cambiar ciertas cosas. ¿Sí? Y que lo importante, lo que Dios nos pide, es toda una dinámica de crecimiento. Hoy, hablando con algunos de ustedes, les decía que hay cosas humanas, cuando uno se coloca las metas, uno debe agradecer a Dios cuando puede vivir como los alcohólicos anónimos, 24 horas, cada 24 horas. ¿Sí? Para realmente creer en el crecimiento humano. En algunos sacerdotes que tienen que luchar de ciertas situaciones difíciles, uno les recomienda, vamos a vivir esto 24 horas. ¿Sí? Y darle gracias a Dios y que esto te estimule a las siguientes 24 horas. Porque si nosotros colocamos una idea de una meta y que existencialmente sentimos que no la podemos vivir, eso que parecería un estímulo resulta una clave de frustración. Porque nosotros no creemos por dentro que los recursos humanos y espirituales que tenemos a nuestro alcance nos hagan posible vivir un crecimiento en un aspecto de nuestra vida humana. Y en esto podríamos dar muchísimos ejemplos, porque todos tienen que ser muy concretos. Por eso es indispensable el acompañamiento vocacional, espiritual, humano, con otro sacerdote y un proyecto de vida muy concreto. Porque si no, todo se vuelve en ideas y buenos deseos. ¿Sí? Una correcta percepción de sí mismo, por ejemplo, como unos indicadores de maduración psicológica, es la propia sana autoestima. Por una parte, nosotros debemos ni caer en la omnipotencia de pensarnos salvadores, y el primer signo de omnipotencia es creer que la autoformación es que nosotros solitos nosotros podemos formarnos permanentemente. Es el primer signo de omnipotencia. Creer que porque nosotros ayudamos a muchas personas, nosotros solos podemos ser juez y parte.
ni tampoco el otro extremo, una desvalorización de la propia persona que nos hace unos miedosos, en los cuales renunciamos a la esperanza de lo nuevo que Dios quiere crear en nosotros, precisamente porque nos quiere en una misión diferente. Simplemente nosotros, hay una frase que usa el cardenal Stella, dice, ¿cómo cuando Dios nos pide una nueva misión, es como ahí donde metimos raíces, ¿sí? Desarraigarnos para meter raíces en la nueva misión. Y cuando nosotros, voy a decir como una planta, nos trasplantamos a la nueva realidad, algunas veces es una realidad de la etapa de la vida, otras veces es la etapa de la propia misión que nos pide. ¿Cómo vamos las raíces que tenemos, la historia que tenemos, replantearlas, plantarlas de nuevo en este nuevo terreno? Cuando uno hace esto, y no simplemente repite lo que ha vivido antes, entonces aparecen los retos, aparecen los temores, aparecen las regresiones y aparecen los crecimientos. Por ejemplo, en diferentes etapas de la vida y también cuando cambiamos de misión, ¿cómo afrontar la nueva soledad que se tiene que vivir? Generalmente si eres un buen sacerdote, cuando te piden ir a otro lugar, la gente no te quiere que te vayas. Y a veces uno cae en otro lugar donde la gente ni te conoce, ni te quiere o ni te estima. Y en ese momento uno experimenta una soledad nueva. Y es muy fácil el eterno retorno de lo ya vivido y refugiarnos en lo anterior. Pero entrar y establecer un nuevo tipo de relaciones, un nuevo esquema, un nuevo horario, un nuevo estilo, adaptarnos a la nueva realidad, eso es formación humana permanente. La Pastora Bovis indica la importancia de la capacidad de relacionarse con los demás y hacerlo en lo esencial y de manera responsable, pero dice, para toda una comunidad como hombre de comunión. Hoy, hablando del descanso, antes de la comida, con un grupo de sacerdotes jóvenes, comentábamos cómo en el seminario aprendemos, casi como relojitos, a tener muchas actividades. Y dentro de las múltiples actividades que uno tiene en el seminario, que son muchas actividades, aparece la del descanso y la de la oración. Y se estipulan, casi se vigilan. ¿Sí? ¿Y qué sucede? La mayoría de nosotros, sobre todo en los primeros años, cuando comenzamos nuestro ministerio sacerdotal, esa dinámica de muchas actividades, de agenda llena, que aprendimos en el seminario, continúa. Es como una estructura que tenemos. Y llenamos nuestro tiempo de muchas actividades. Pero, ¿saben qué es lo primero que desaparece? La oración y el descanso. Entonces, una estructura vivida en el seminario automáticamente queda totalmente desproporcionada, descompensada, porque no hay un descanso verdadero y tampoco hay una vida de oración. Estoy comentando esto porque es un básico. Y claramente se ve que se desfonda la parte de la dimensión humana
y se desfonda la parte espiritual. Y después cuando uno lee una dispensa, ¿cuáles son las causas? Humana y espiritual, humana y espiritual. Pero es que desde el inicio se desfondó todo, lo fundamental, ¿eh? Entonces, una parte de la estructura aprendida en el seminario nos funciona, pero quitamos dos partes esenciales. Entonces, esa idea de la noche triste y una mañana, noche alegre y una mañana triste, lo sufre el pueblo, ¿eh? Lo sufre. Voy a comentar una experiencia que yo agradezco de un santo sacerdote mayor. En mi experiencia de diácono transitorio me tocó vivir en una comunidad rural muy pobre y había dos sacerdotes, el párroco y el vicario, que era un vicario muy joven con el que yo había compartido el seminario prácticamente. Fue ordenado un año antes que un servidor, prácticamente toda la vida del seminario. Y cuando me lo encontré ya como sacerdote, me lo encontré muy activo, era como de esos clásicos vicarios que son un éxito parroquial y pastoral. ¿Sí? Y en esa parroquia únicamente había 2 habitaciones y llegaba el diácono transitorio para servir a esa comunidad por un año. Y recuerdo una primera decisión que me hizo tomar el párroco, que no la comprendí, pero él insistió. Una cosa muy sencilla. Había 2 habitaciones, una del párroco y otra del vicario. El vicario, que era mi compañero, me dijo, maravilloso, voy a tener un compañero, vente, dormimos en el mismo cuarto, lo compartimos. Y cuando yo ya voy con esa idea, me dice el párroco, no, aquí no tenemos ninguna habitación ni la podemos construir, pero ya te conseguí una habitación aquí cerca, en una casa deshabitada, aquí cerquita, pero ahí vas a vivir, ahí vas a dormir. Ustedes se pueden imaginar lo que pensaba, dijo el vicario, lo que yo pensaba, lo que yo dije, etc. No lo puedo decir porque se está grabando, ¿eh? Después de las primeras semanas, una parroquia grande de más de 30.000 habitantes y realmente con distancias muy grandes, me di cuenta que este sacerdote, que era un éxito pastoral, no rezaba, y este sacerdote tampoco tenía un orden en su descanso básico, ¿eh? En cambio, el sacerdote mayor, también muy activo, lo veía en tiempos claros de oración y ante el Santísimo. Y aprendí de él esto. Él me decía, aquí la gente sabe cómo es, como el pastor está con la gente, con el pueblo, me decía, no vas a tener, me tocaba cada domingo 60 bautizos como el diácono, 60. Además te van a tocar bodas porque era una cantidad de bodas los sábados. Y me decía, y te van a invitar a todas las fiestas. Y uno tiene que estar presente de muchas maneras. Pero ¿qué descubrí en el sacerdote joven y en el sacerdote mayor? El sacerdote mayor, aprendí de él que terminaba, por ejemplo, un sábado, iba unos momentos a hacer presencia en estas fiestas y en un momento determinado él decía, me voy. Y la respuesta, no, quédese, que se está poniendo muy bueno, etc. Y decía, bueno, decía él, y yo aprendí a dar esa respuesta. ¿Saben?
yo me quedaría feliz de la vida hasta el amanecer, nada más que todos ustedes que están en esta fiesta y en la otra fiesta, no tienen un domingo sacerdotal como el que tengo, con todas las Eucaristías, con todos los pueblos que hay que visitar y con este retiro y esto. El sacerdote joven se la pasaba hasta el amanecer. ¿Sí? Y todo por su pueblo. Estaba con su pueblo, amaba a su pueblo, tenía olor de ovejas, dormía a la hora que dormían las ovejas en la mañana. Nada más que ese sacerdote joven no pensaba en su otro pueblo, el pueblo del domingo. Y este sacerdote mayor, después descubrí por qué no me permitió convivir casi como hermanos en la misma habitación con este sacerdote. Porque yo tenía que decidir qué modelo humano y espiritual seguir. Porque uno era pastoralmente exitoso y él era un sacerdote también muy apreciado, pero el del éxito, el del boom, el que todo el mundo hablaba era del joven. Una cosa tan sencilla, estoy hablando del descanso, para ser hombre de comunión y ser pastor de todo el pueblo de Dios. Porque las dependencias y el exclusivismo es cuando no podemos decir sí y no, sí y no. Y en los tiempos del sacerdote, desde el punto de vista humano, el orden, y este sacerdote me decía, lo que comienza acaba. Es decir, tú haces presencias, como hay que hacer presencias en todas partes, vas y te sales, vas y te sales, vas y te sales. No esperas a que te saquen, tú te sales. ¿Sí? Sí. Y entras, haces presencia y al mismo tiempo tú mismo te sales, tú decides en qué momento salir, pensando siempre en las otras presencias que hay que hacer. Esto que parece una cosa sencilla de un fin de semana, sábado y domingo, cuando hay este desorden del descanso y de la oración, un sábado y domingo pasa, pero 2 días y 4 días y todos los fines de semana y todas las semanas. Este sacerdote, a quien admiro, hoy no es sacerdote. Cuando yo supe de por qué dejó el sacerdocio, yo guardé silencio, porque me tocó vivir lo de dentro y lo de fuera. Y agradezco a este sacerdote mayor que me dejó unas enseñanzas que son fundamento en la dimensión espiritual y en la dimensión humana. ¿Saben las primeras cosas que un padre espiritual nos pide a los sacerdotes? Siempre oración y descanso. Oración y descanso. Y cuando te comienza a preguntar un buen director espiritual, a ver cómo estás, creo que busca tus tiempos de oración y tus tiempos de descanso. Estamos hablando de lo más fundamental. No somos supermanes. ¿Sí? Y necesitamos hablar concretamente sobre agendas que son pastorales. Hay otra realidad
que también, ¿por qué esto se hace más difícil? No únicamente, hablando aquí entre nos, de nuestras familias presbiterales, no es únicamente porque somos pocos, es que a veces de los pocos tenemos gente que ya está retirada, o hay gente que sin trabajar ya se cansó, ¿sí? Hay gente que sin trabajar ya se cansó. Decía, esto pasará, decía un párroco, yo recuerdo que cuando estaba a esa edad, el párroco me frenaba, porque uno llegaba y te sobraba energía si querías comerte al mundo, y el párroco era el que te frenaba. Y dice un párroco, a mí, cuando el obispo me manda un vicario más joven, que yo tengo que empujar, esto, dice, no es negocio, mejor que me dejen solo. No es negocio. Tenemos sacerdotes que tenemos que empujar para ser pastores. Entendemos por qué estos elementos básicos del humano y espiritual son necesarios. También aquí, a mí me gustaría, porque ya el tiempo, bueno, hay muchas cosas que van a estar por escritos y se los voy a dejar para meditar. Pero quisiera hacer una implicación tratando de responder también al elemento profético que se han preguntado. En la dimensión afectivo-sexual, en la maduración humana y por lo tanto en el crecimiento espiritual, los sacerdotes diocesanos o vivimos los consejos evangélicos o no crecemos en nada. Hay una circularidad virtuosa de la pobreza, de la castidad del celibato y de la obediencia. Esto no es para los religiosos, es el Evangelio. Todas las situaciones afectivas desordenadas exigen dinero. Los amores de los exigen dinero. Y significa, pues, explotar al pueblo de Dios. A veces una vida fácil, cómoda, en la pobreza también, y la ociosidad provoca unas situaciones regresivas afectivas y sexuales. Y cuando se falta la obediencia, ¿en qué sentido? Cuando uno se hace una misión a su propio tamaño, la hace muy pequeñita, evidentemente después nos sobra el tiempo, y nos sobra mucho el yo y poco los demás. Cuando pensemos en la dimensión humana, muchas de las revisiones que tenemos que hacer es para vivir el llamado a vivir Cristo pobre, Cristo casto y Cristo obediente. Al final del crecimiento humano, cuando hablamos nosotros de crecimiento, queremos ser crecimiento según el corazón y la vida de Cristo. Y por eso coloco los consejos evangélicos como el gran estímulo para el crecimiento humano. Y por último, sobre la sensibilidad, dice la Ratio Fundamentales, no solo se aprende a conocer a Cristo, sino bajo la acción del Espíritu Santo, de una manera gradual, continua, en el aspecto humano y espiritual, uno se configura con Él en su ser y en su hacer. Y este es un reto permanente
de crecimiento interior de la persona. Es por esto que para tener los sentimientos de Cristo Jesús, nuestra vida, como el cura Brochero, termina siendo casta, obediente y pobre. Y ese es el gran profetismo que nos toca vivir el día de hoy. Yo sé que hay muchas cosas que hablar, saldrán en la retroalimentación. Para mí, verdaderamente importante cuando se toca este tema, no es dar lecciones de psicología, sino pedirle al Espíritu Santo que logremos individuar pasos concretos del crecimiento personal que tenemos que hacer. Y la renovación de la dirección espiritual y el acompañamiento personal. No puede haber ningún crecimiento humano espiritual sin un acompañamiento sistemático. ¿Sí? Y segundo, si no hay un acompañamiento entre nosotros sistemático, serio, profundo, fraterno, abierto, sincero, transparente, el sistema, yo llamo el sistema en que vivimos, no puede dejar de ser el clericalismo para ser sacerdotal. ¿Por qué? Porque sacerdotes que humana y espiritualmente son mejores sacerdotes, hacen que el sistema del clericalismo comience a caer por sí mismo. El sistema del clericalismo cae automáticamente por los buenos pastores, por su vida, por la manera que son, cómo realizan su vida, cómo entran en interacción con otros. Y si eso lo vamos haciendo de una manera comunitaria, conjunta, nos vamos uniendo y nos vamos estimulando los unos a los otros, apoyando los unos a los otros, el derecho de nuestro pueblo de tener pastores sanos y santos se va a realizar. Pues vamos a aprovechar este momento para compartir y ahora nos van a explicar la dinámica. Muchas gracias a todos. ¿Sí? La propuesta es que podamos trabajar por grupos, como lo venimos haciendo, en grupos de 20, a partir de las preguntas que tenemos en nuestras carpetas, que podamos generar un espacio de diálogo con un moderador, que podamos recoger alguna inquietud, alguna pregunta para